Ola, boas tardes a todos e todas. Unha vez máis, é un placer ter con nos a Iria Marañón, e tamén moi interesante para poñer esa ollada da igualdade e do feminismo sobre a educación. Eu creo que a charla de hoxe vai a ser super interesante, moi práctica, e estamos encantadas e é un honor tenerte en Tomiño. Bienvenida e vamos a disfrutar mucho contigo esta tarde. Gracias, Iria. ¿Creéis que sois libres? Levantad la mano si creéis que lo sois. Bueno, es rotundo, es aplastante. Pues me voy, porque yo hoy venía a convenceros de que no éramos libres. Pero es bueno que poco a poco vayamos tomando conciencia, ¿no?, de cuál es nuestro lugar en la sociedad y cómo se va construyendo todo, ¿no? Puede parecer que somos un poquito libres porque, al fin y al cabo, estamos en Occidente, en pleno siglo XXI, podemos votar, podemos manifestarnos, podemos estudiar, podemos trabajar, podemos vestirnos como queramos, podemos enamorarnos de quien queramos. ¿Y no consiste en eso la libertad? ¿En decidir? Sin embargo, hay algo más profundo y complejo en esto de la libertad. Por eso, para mí, la pregunta que importa es otra. ¿En base a qué tomamos nuestras propias decisiones? Estoy segura de que la mayoría de las personas que estáis hoy aquí, cuando os habéis levantado esta mañana, habéis decidido con cierta libertad lo que os ibais a poner, ¿no? Lo que pasa que, qué coincidencia, porque estoy viendo que la mayoría de las mujeres tenemos el pelo largo, algunas llevamos pendientes o estamos maquilladas, algunas llevan falda o tacón. Los hombres, los pocos hombres que estáis hoy aquí, para oír de igualdad, la mayoría lleváis el pelo corto y absolutamente todos lleváis puestos pantalones. Qué casualidad, ¿no? Yo no creo en las casualidades, y menos las que tienen que ver con la libertad. ¿Cómo se construye el género? ¿Por qué las niñas somos como somos y las mujeres somos como somos y los niños son como son? ¿Cómo hemos construido la forma de ser de unas y de otros? ¿Por qué somos tan diferentes unas y otros? Hoy vamos a entender dónde aprendemos a ser una niña y a ser un niño. Vamos a aprender por qué nos limitan los estereotipos. Y sobre todo, y lo más importante, vamos a aprender qué tienen que ver los estereotipos con las injusticias que existen en la actualidad hacia las mujeres, ¿no? Como podéis ver, la mayoría de las veces que realizamos o jugamos con un niño o una niña, de forma inconsciente, les estamos tratando de forma diferenciada. En el año 2017, la revista Science publicó un estudio en el que decía que las niñas a partir de los 6 años se sienten menos inteligentes que los niños. Eso quiere decir que las niñas con 6 años ya saben qué lugar ocupan en este mundo. Esto, además, no solamente hace que ellas se perciban a sí mismas como menos inteligentes, sino que determinan ya sus intereses y sus decisiones. En Francia hicieron un experimento muy interesante. Pusieron un grupo de chicas adolescentes y lo que les hicieron fue ponerles un examen exactamente igual, diciéndoles que era de dibujo. Y a otras chicas exactamente iguales dijeron que ese mismo examen era de matemáticas. A las niñas que les habían dicho que era de dibujo sacaron mejor nota que las que le dijeron que era de matemáticas. El mismo examen, las mismas preguntas, el mismo tipo de chicas. ¿Qué ocurrió ahí? Se llama amenaza del estereotipo. Nosotras y nosotros no lo percibimos, pero ahí está el estereotipo.
Las graduaciones en la universidad son de un 58% de mujeres y de un 42% de hombres. Podéis ver que la mayoría de las estudiantes universitarias son mujeres. Las titulaciones en ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias jurídicas son en un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Con respecto a las titulaciones STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, cambia la cifra completamente. El 74% son de hombres y el 25% son de mujeres. ¿Por qué? Porque socialmente los trabajos de ingeniería, matemáticos y de ciencias son considerados para gente especialmente brillante y especialmente inteligente. Entonces la amenaza del estereotipo sobrevuela a las chicas que están estudiando y por eso deciden no hacer este tipo de carreras. Hicieron un estudio en una universidad de ingeniería a las mujeres y a los hombres que estaban estudiando en ese momento. Les preguntaron si pensaban que su carrera profesional podría verse perjudicada en el caso de que fueran madres o padres. Las alumnas en un 69% tenían claro que sí, que su carrera se iba a ver perjudicada, frente a un solo 49% de chicos que pensaba que sí, que iba a ser perjudicada. Con respecto al no, hubo un 44% de alumnos que pensó que eso no le iba a perjudicar en su carrera, y solo un 12% de alumnas. El 95% de las mujeres se dedica a los cuidados en España, frente a un 65% de hombres. El 31% de las mujeres se redujo la jornada de trabajo, frente a un 6% de hombres. El permiso de maternidad se lo cogieron un 98% de mujeres, frente a un 2% de hombres. Los puestos de responsabilidad y de poder son un 89% de hombres y solo un 11% de mujeres. Hay una brecha salarial de un 27% menos de mujeres en el mismo puesto. Y los trabajos precarios y minijobs son en un 72% cosa de mujeres. ¿Qué vemos con estas gráficas? Lo que estamos viendo es que las mujeres, fundamentalmente en nuestra sociedad, están diseñadas para cuidar y los hombres, fundamentalmente en esta sociedad, están diseñados para trabajar y producir. Pero ¿cómo se construye una niña? ¿Cómo es una niña? Me diréis, conozco muchísimas niñas y no todas son así. Sin embargo, este es el estereotipo de niña y de mujer. Son pasivas y se realizan dentro del entorno del hogar. Son sumisas, complacientes, precavidas, dóciles, emocionales, débiles. ¿Y cómo son los niños? Los niños son activos y se realizan fuera del hogar. Son exploradores, libres de deambular, valientes, poderosos, hábiles, fuertes, duros, agresivos, no tienen miedo y, lo peor de todo, tampoco emociones. ¿Por qué a los niños no se les permite? ¿Y cómo se construye este estereotipo? ¿Qué hacemos, las adultos y los adultos que tenemos niñas y niños alrededor, para construir el estereotipo de niña y el estereotipo de niño? Para empezar, ¿a qué juegan nuestras niñas? La mayoría de ellas juegan con carritos, juegan a cuidar, juegan a cocinar. Casi todos sus juegos están dentro del entorno del hogar. Ellas están ahí maquillándose, pintándose, bailando como bailarinas. Ese es su entorno de juego, la casa. Bastante revelador porque posiblemente sea el entorno del futuro. ¿Los niños a qué juegan? Los niños juegan fuera de casa. Juegan a la pelota, juegan a ser exploradores, a ser inventores, a ser superhéroes. Juegan a deportes como el baloncesto, al parkour, karate. Ellos a todo lo que juegan es fuera de casa, a vivir aventuras, a ser exploradores y a vivir un montón de experiencias distintas. ¿Y cuáles son los referentes culturales que ellos van recibiendo, estas niñas y niños a medida que van creciendo? Las niñas, ya lo sabéis, películas donde son princesas que tienen que estar rescatadas, ya lo sabemos, estamos hartas de oírlo, ¿verdad? Princesas rescatadas, o chicas de instituto que se dedican a chismorrear, o amores como el de Crepúsculo, en el que ella deja todo por amor, incluso la vida, ¿no? Publicidad, donde tienen que estar siempre sexys y guapas. Libros que fomentan el maltrato, que fomentan el machismo y que fomentan roles y sesgos de género. ¿Y cuáles son los referentes de los chicos?
Para empezar, futbolistas. Esas personas que son hombres siempre, que ganan astronómicas cantidades de dinero y que sus partidos de fútbol pueden paralizar un país entero. Imaginaos el poder que tiene un futbolista para un niño. Magos, que son capaces de hacer absolutamente todo. Superhéroes, que son capaces de cambiar el mundo. Artistas, aventureros. Los referentes que tienen los niños son variados, diversos y además les incitan a hacer cosas. Y sociales. ¿Qué tenemos las niñas y las mujeres a nuestro alrededor? Algo que es fundamental en esta sociedad. Las mujeres cuidamos. Es la base de la sociedad y es lo fundamental, pero somos nosotras solas las que lo hacemos. Ahora mismo la mayoría del cuerpo médico está formado por mujeres y en el fondo ser médica es una persona que cuida. Las profesoras, las enfermeras, las azafatas, son mujeres que nuestras niñas y nuestros niños están viendo en sitios públicos, lugares públicos, que son gente que está cuidando, que nos está cuidando a todos y todas. Con esto no quiero quitar valor al trabajo de cuidados porque es todo lo contrario. Este es el fundamental, pero solo lo hacemos las mujeres, porque mientras tanto, ¿quién está haciendo el resto del trabajo? ¿Y qué es lo que hacen los hombres? ¿Y cuáles son los referentes de los niños? Políticos, hombres que se dedican a la política, que pueden ser nuestros futuros presidentes del gobierno, dirigentes, presidentes de grandes compañías, pilotos, aventureros, incluso cabezas de la iglesia. Absolutamente los grandes referentes, los que tienen el poder de tomar decisiones importantes, son hombres. Y los niños lo saben, y las niñas también. ¿Y qué ven en el colegio? Aquí os voy a hablar de un estudio muy interesante de Marina Subirats y Amparo Tomé, que lo que hicieron fue intentar ver qué espacios ocupaban los niños con respecto a las niñas en los centros educativos, ¿no? Para empezar, pusieron a niños y niñas en mesas redondas de trabajo y establecieron unas líneas imaginarias. Y empezaron a plantearles una serie de ejercicios para que niños y niñas estuvieran jugando. Al principio ahí no pasaba nada, decían todo normal, aquí parece que es todo igualitario, hasta que de pronto empezaron a ver que los niños empezaban a ocupar físicamente el espacio de las niñas. Empezaban a poner el codo en el lado de la niña, empezaban a subirse a la mesa hacia el lado de la niña y la niña cedía su espacio tranquilamente. Esto no lo observaron una vez, empezaron a verlo 1, 2, 3, 4, 5. De repente era lo normal en las mesas de trabajo, que las niñas estaban trabajando y los niños ocupaban su espacio. Pensaban, bueno, esto es una mesa de trabajo controlada, ¿qué pasa en el aula? Pues en el aula, efectivamente, las niñas se levantaban, iban a sacar punta a su lápiz y volvían a su mesa y se sentaban. Los niños no. El niño se levantaba, daba un paseo por el aula, sacaba punta al lápiz y luego de vuelta se daba otro paseo porque el espacio era suyo. ¿Pero y qué pasaba en el patio? Porque al fin y al cabo el aula es un lugar que más o menos está controlado, ¿no? ¿Pero qué pasaba en el patio? Se dieron cuenta de que los niños ocupaban absolutamente todo el espacio central jugando a la pelota, mientras que las niñas tenían que estar en los laterales, jugando a la comba y jugando a cosas que no ocuparan mucho espacio. Esto, a medida que iban siendo más mayores, el espacio que ocupaban los niños cada vez era más amplio, hasta que en los institutos se dieron cuenta de que todo el espacio central estaba dedicado a los niños que hacían deporte y las niñas estaban sentadas en los bancos hablando. Este reparto de los espacios se puede ver en la vida adulta también. Pero ahora lo que os voy a enseñar es que además de estos espacios que unos ocupan más que otros, también hay un montón de mensajes que nos van llegando que son muy importantes y que son los que van construyendo nuestro género. Don't be so bossy. Your dad will have to chase the boys away when you're older. You look so pretty. He picks on you because he likes you. You need to wax your eyebrows. Don't wear that to school, you're gonna distract the boys. Oh, you like video games? The boys must love that. Don't be a slut. No guy wants to have sex with a virgin. How much did you have to drink that night? Well, what were you wearing that night? Why are you getting Boys don't play with dolls. Pink is a girl's color. Boys don't cry. Wow, you're so strong.
You got hit by a girl? You throw like a girl. What are you, gay? Was locked up. You do the cooking? I see who wears the pants in your marriage. Can you even get it up? He was from a time when... Bueno, después de ver todo esto, de ver cómo la sociedad entera manda mensajes constantemente a las niñas y a los niños, estoy segura de que ya no os sorprenden tanto estos artículos, ¿verdad? Pero hoy no vengo a contaros algo negativo, todo lo contrario, vengo a contaros algo positivo. Es cierto que a día de hoy esta es la sociedad que tenemos, pero está en nuestra mano cambiarla. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Pues es mucho más fácil de lo que pensamos. Tenemos que romper estereotipos. ¿Y cómo tenemos que romper estereotipos? La buena noticia es que la forma en la que funciona el mundo la hemos creado los seres humanos, y los seres humanos tenemos la capacidad de cambiarla. Estoy segura de que muchas de las personas que estáis hoy aquí pensáis que ya estáis educando en igualdad, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI, no se lleva para nada el machismo, nadie dice yo educo en el machismo. Sin embargo, la desigualdad y la injusticia continúan. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Tenemos que empezar a educar a nuestras niñas y a nuestros niños a respetar la diversidad, pero a respetarla de verdad, a respetar que cada persona puede sentirse como quiera, que cada persona puede hablar y amar y sentir como quiera de verdad, sin juzgar, pero de verdad, no solo de boquilla. La diversidad nos hace una sociedad muchísimo más rica y eso tenemos que transmitírselo a nuestras criaturas, para que de verdad, durante toda su vida, respeten y asuman esa diferencia. Otra cosa es que tenemos que enseñarles a ser conscientes de los espacios que ocupan unas y de los espacios que ocupan otros, y de cómo hay que ceder esos espacios para que el mundo sea más igualitario. Ser consciente, es importante que sean conscientes, es importante que sepan qué es lo que está ocurriendo. Otra de las cosas es que es fundamental educar en la no violencia a nuestros niños. Estoy acostumbrada a ver a que cuando unas niñas se enzarzan en una pelea enseguida van a separarlas. Sin embargo, he visto miles de veces cómo a niños que se enzarzan en peleas les dejan que se peleen porque, total, son niños. Y es que los niños son violentos por naturaleza. ¿Estamos seguros de que son violentos por naturaleza? ¿O es que la sociedad les permite ser violentos? Y es que, aunque fueran violentos por naturaleza, que genéticamente no está demostrado si son violentos o no, pero no estamos aquí para educar, no estamos aquí para decir cómo tiene que estar esta sociedad y cómo se tiene que comportar. A los niños hay que prohibirles el enfrentamiento violento. Y lo que hay que educarles es en técnicas de negociación y de resolución de conflictos. Tienen que aprender a solucionar absolutamente todos sus problemas a través del diálogo. Y eso es fundamental para crear una sociedad más igualitaria, porque en la fuerza siempre van a ganar ellos. También tenemos que forzar un cambio de roles en el cuidado y en el trabajo doméstico. Otra de las cosas que tenemos que hacer que es fundamental es revisar las masculinidades y las feminidades. Este es el niño y el hombre del mañana. Tenemos que enseñarles lo que es la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, pero de verdad. Que aprendan lo que sufre el otro, lo que siente el otro. La empatía es fundamental y hay que enseñársela a los niños desde que son muy pequeños. Otra de las cosas que es importante que aprendan es a ser generosos con su tiempo, con su espacio. Porque uno de los grandes rasgos de la personalidad que se detectaron en hombres maltratadores era el narcisismo. Un hombre maltratador puede ser de muchos tipos, pero detectaron que esa era una cualidad que era bastante común en todos los hombres maltratadores, el narcisismo. ¿Y cómo se combate el narcisismo? Con empatía y con generosidad. Y esa generosidad también va a hacer que esos hombres también cedan sus espacios, pero espacios igualitarios. No se trata de que ahora las mujeres lleguemos y nos hagamos con todo, que si tiene que ser, pues ya veremos. Pero no es eso, de eso no va el feminismo. El feminismo va de que todos tengamos un espacio justo y que los hombres tienen que aprender a ceder el suyo.
También es importante que sean corresponsables en casa. Yo os lo he dicho antes. Si en casa no hay igualdad, no podemos esperarla fuera. Si en casa el hombre no se ocupa exactamente igual que una mujer, no podemos esperar que en la sociedad ocurra eso. Por eso el primer sitio donde tiene que haber ese cambio es en casa. Y nuestros niños, el primer sitio donde tienen que verlo es en su propia casa. Y otra cosa, tenemos que educar a los niños para que sean completamente autónomos, para que sepan cuidarse de ellos mismos, porque si no saben cuidarse de ellos mismos, difícilmente podrán cuidar a otros. Y eso es otra cosa fundamental que hay que enseñar a nuestros niños. Y nuestras niñas, ¿qué hacemos con ellas? Poco hay que hacer, solamente dejarlas que se empoderen, que sepan que pueden hacer lo que quieran, que realmente todo lo que les llega, decirles que eso no es cierto, empezar a cambiar los modelos que reciben para que se empoderen, para que sean valientes, pero no valientes para ir por la calle solas de noche, que también, sino valientes para decirle a un jefe que no están de acuerdo con lo que dicen o para dejar una relación que no les convence. Para eso también se necesita mucha valentía. Por eso necesitamos niñas muy valientes. Necesitamos niñas que sean líderes. No hay que decirle a una niña que es una mandona. Una niña que manda es una líder en potencia. Y también tenemos que fomentarles el espíritu de lucha, para que sepan que las cosas que hay que conseguirlas y que cuestan. Esto es una frase que las feministas de los años 60 decían: lo personal es político. Esto significa que le ocurre a una mujer, se dieron cuenta de que le ocurría a todas las demás, de que el problema que tenía una no era de ella sola, era de todas las mujeres en su conjunto. Y ahora vamos a ver cuáles son esas grandes injusticias estructurales en las que me estoy refiriendo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 70% de la pobreza pertenece a las mujeres. Casi el 50% de las españolas no tiene trabajo. El 72% de las jornadas parciales en España la ocupan las mujeres. En el mismo puesto de trabajo, una mujer puede ganar un 27% menos de sueldo. Las mujeres acceden a un 11,8% solo de puestos de responsabilidad y poder. En España, una niña o mujer es violada cada 5 horas. En España, el 12% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Más de 60 españolas son asesinadas al año por la violencia machista. Las personas feministas no creemos en un mundo mejor, creamos un mundo mejor. Y la educación es el lugar perfecto para empezar a hacerlo. ¿Y vosotros? ¿Qué vais a hacer mañana? Muchas gracias.